grabación, arranco haciendo de nuevo una pequeña síntesis. Quien vea el video y no sepa de qué estamos hablando del trabajo de la semana número 7, que es sobre los modelos, ¿sí? Decíamos hace un rato antes de empezar a grabar con los chicos que están presentes, que los modelos de comunicación son esquemas que nos permiten pensar cómo funciona la comunicación, ¿sí? Para pensar un modelo de comunicación siempre partimos de la base de que hay un mensaje que se quiere transmitir, ¿sí? Tenemos que se suma Rocío Arancibia. Bueno, no me aparece todavía, pero ya va a aparecer en cualquier momento Rocío. Bueno, les decía, un modelo de comunicación, entonces, parte de la base de que hay un mensaje que se quiere transmitir y que hay una persona a la que podemos llamar emisor, que va a mandar un mensaje, y hay una persona a la que podemos llamar receptor, o receptores, porque pueden ser más de uno, que van a recibir ese mensaje. Por ejemplo, en este caso, yo soy emisor de una explicación. Le estoy explicando a Ricardo, Axel, Elías y Rocío, ¿sí?, cómo los principales contenidos del trabajo práctico número 7. Mi mensaje es esa explicación. Y Axel, Elías, Ricardo y Rocío son receptores de ese mensaje. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ahora vamos a ver cómo distintas personas piensan la comunicación en distintos momentos históricos, ¿sí?, en lo que vamos a llamar modelos clásicos. Después vamos a ir viendo lo que uno podría llamar modelos postclásicos que vinieron después, y después estudios culturales, ¿sí? Pero en el trabajo práctico número 7, que era por el que preguntaba Ricardo, básicamente lo que trabajamos es con los modelos clásicos, ¿sí? El primer modelo clásico que podemos encontrar es el modelo funcionalista, ¿sí? Justamente la idea de funcionalista, ¿sí?, tiene que ver con esta palabra que le da nombre, ¿sí? Funcionalista. Viene de función, ¿sí? Había gente que eran los teóricos y las personas que pensaron en el modelo funcionalista, que pensaba, ¿sí?, que ante un estímulo venía una respuesta, ¿sí? Esto venía un poco de la medicina y de la psicología. ¿En qué sentido? Si, por ejemplo, yo pincho a alguien con una aguja, la persona va a sentir dolor, ¿sí? Si yo le acerco un hielo a una persona, la persona va a tener frío, ¿sí? Entonces, ¿qué pensaba la medicina y la psicología? Que si yo hago una acción hacia una persona, esa acción va a tener una respuesta. Dependiendo de lo que yo le haga a una persona, la persona va a responder de una determinada manera. Estos teóricos de la comunicación que pensaban el modelo funcional, pensaban que ante cada mensaje, ¿sí?, que mande el emisor, iba a tener una determinada respuesta, ¿sí? Entonces, en este sentido, si yo, por ejemplo, le digo hola a una persona, lo más probable es que la persona tenga una respuesta que sea responder mi saludo, ¿sí? Entonces, básicamente lo que pensaba era que era necesario pensar la comunicación entendiendo quiénes integraban una escena comunicativa, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con escena comunicativa? En cada comunicación, decíamos, hay un emisor que manda el mensaje, un receptor que lo recibe, un mensaje que es lo que se está transmitiendo, y a eso además hay que sumarle el medio o canal por el cual se transmite, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que pensaban los funcionalistas era que había que pensar quién dice qué cosa dice, por qué medio o canal, a quién se lo dice y con qué efectos, ¿sí? Imaginemos por un segundo que intentamos pensar esta especie de clase de consulta desde la mirada del funcionalismo, ¿sí? Uno podría decir, la respuesta a quién, podrían ubicarme a mí, ¿sí? ¿Quién? El profesor. Dice que la explicación del trabajo práctico número 7. ¿En qué canal está utilizando su voz? A través de una videollamada de Meet. ¿A quién? A quienes se hayan conectado a la reunión. ¿Y con qué efectos? ¿Sí?
¿Qué es lo que busca generar en este caso el emisor yo? Que aprendan lo necesario para poder comprender los contenidos del trabajo práctico número 7. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? Si alguien tiene alguna duda, puede abrir el micrófono, decirme, profe, hay algo que no entiendo. Imagino que eso significa que no. Ahora bien, ¿qué tiene de importancia pensar que todo lo que yo diga va a tener una respuesta? Que lo que pensaba la gente del modelo funcionalista era que si cada mensaje que yo emita iba a tener una respuesta determinada, entonces, por ejemplo, los medios de comunicación que podían llegar a mucha gente, piensen en la radio, la televisión, hoy en día internet, que llegan a muchísimas personas, entonces el modelo funcionalista lo que pensaba era que sí. Por ejemplo, la tele podía llegar a muchas personas, entonces había que ver cómo los emisores que eran parte de la televisión armaban sus mensajes tratando de buscar un efecto, ¿sí?, en la población que veía la tele. Por ejemplo, los funcionalistas pensaban que ante una elección política, el candidato que más publicidad tenga en la tele era el que iba a ganar, ¿sí? Porque iba a haber más veces la televisión diciéndole a la gente votá a tal, votá a tal, votá a tal, y que la gente iba a hacer lo que diga la tele, ¿sí? Hasta ahí el modelo funcionalista. ¿Alguna duda antes de que pasemos al siguiente? Muy bien, tomaré eso como que no. Después va a venir un lingüista llamado Roman Jakobson que va a decir que tengamos cuidado porque el modelo funcionalista le daba todo el poder al emisor, ¿sí? ¿En qué sentido? Que el modelo funcionalista pensaba que todo lo que haga el emisor, si el que mandaba el mensaje, iba a influir en cómo reaccionaba el receptor. Por ende, todo el poder estaba en el emisor, ¿sí? El modelo que propone Roman Jakobson, que vamos a llamar modelo lingüístico, ¿sí?, dice que, ojo, que hay que mirar dos cuestiones más, ¿sí?, que exceden al receptor, al emisor, perdón. Esas dos cuestiones son principalmente cuál es el mensaje que se está mandando, cómo se lo manda, qué dice, de qué manera, cómo intenta convencer, y cuál es el contexto, ¿sí?, la situación en la cual se produce ese mensaje. Siempre utilizo el mismo ejemplo. No es lo mismo, por ejemplo, si juegan a la pelota, no es lo mismo gritarle a alguien en la cancha que la forma en la que hablan ustedes después en su casa cuando se sientan a cenar, ¿sí? Cambia el contexto, sí, cambia la situación. Una es una situación de cancha gritándole a un compañero que les pase la pelota, y otra es decir en un tono muchísimo más tranquilo a algún familiar que le pase la sal porque le falta sal a la comida, ¿sí? Cambia la situación, cambia todo en el mensaje. Ahora, también Jacobson, hay que ver qué dice el mensaje. Piensen que si ustedes tienen que contarle algo, un secreto muy importante, no lo van a hablar de la misma manera con sus padres que con sus amigos, ¿sí? Hay cosas que van a cambiar. Ante el mismo problema que tienen que resolver, a sus padres se los van a contar de determinada manera y a sus amigos se lo van a contar de otra, ¿sí? Hay cosas que van a decir en un lado que no las van a decir en el otro y al revés, ¿sí? Y además probablemente cambien las palabras con las cuales le cuenten un problema que tienen a un amigo que contárselo a un familiar, ¿sí? No sé, a papá, mamá, hermano mayor, ¿sí? Entonces lo que dice Jacobson es, miremos, ¿sí?, las siguientes 6 partes de la comunicación.
el emisor, que es el que tiene la función emotiva, ¿sí? Es el que puede darle una emoción a ese mensaje, ya sea alegre, triste, violenta, enojada, pensativa. El mensaje en sí, que es lo que Jacobson llama la función poética, ¿sí? Que es, bueno, mirar qué es lo que dice ese mensaje y cómo lo dice. El código, que tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? El mensaje es un mensaje hecho de manera hablada, o es un mensaje hecho de manera escrita, o un mensaje mandado con imágenes, con emoji, con stickers. El canal, que es el medio por el cual se envía, ¿sí? Es la voz, cara a cara, es la voz por una llamada, es una videollamada de WhatsApp, es un mensaje de WhatsApp. Un texto, sí, que es la situación en la cual se produce esa comunicación. Y por último, bien, tener en cuenta el receptor, ¿sí? Que es lo que llama la función connotativa, que tiene con el convencimiento o no del mensaje que mandó el emisor. Esto está todo explicado, ¿sí? En el trabajo número 7, y van a ver que además en el trabajo número 7, cuando lo enviamos, fuimos marcando con resaltador algunas de las partes más importantes, ¿sí? Para que sepan bien a dónde puntualizar. El modelo siguiente es el modelo de los líderes de opinión. El modelo de los líderes de opinión dice lo siguiente. Ojo, dice el modelo de los líderes de opinión, que no todos los emisores son iguales, ¿sí? Piensen de nuevo, por ejemplo, en lo que hablábamos hace un rato de que los funcionalistas, ¿sí? El primer modelo del que hablamos, pensaban que, por ejemplo, si en la televisión repetían mucho que había que votar a tal candidato político, todo el mundo iba a votar a ese candidato político. Lo que dice el modelo de líderes de opinión es que tengamos cuidado porque no toda la gente tiene la misma capacidad de influir sobre la opinión de los receptores, ¿sí? Piensen ustedes en su vida diaria, en su vida cotidiana, ¿sí? Ustedes hablan con mucha gente, ¿sí? Pero no todos tienen la misma capacidad de convencerlos, ¿sí? En mayor medida tendrá que ver con la familiaridad que tengan con esa persona, que los intenta convencer. En otra medida también tendrá que ver con lo que ustedes imaginan que sabe esa persona, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un problema en el auto, ¿sí? No me arranca el auto. Y les cuento ahora en esta clase que no me arranca el auto y ustedes empiezan a tirar causas de por qué creen que no me arranca el auto, pero justo se da la casualidad de que hay uno de ustedes que yo sé que tiene un papá que es mecánico, probablemente yo voy a creer más al que sé que tiene el papá que es mecánico porque sé que tiene mayor información, ¿sí? Piensen, por ejemplo, que en la televisión hay gente que tiene mayor capacidad de influir en las personas que otros, ¿sí? Piensen en que muchas veces en las redes sociales hablamos de influencer, de youtuber, de gamer, de instagramer, ¿sí? Son personas que tienen mucha facilidad para convencer a mucha gente, ¿sí? Ustedes en su vida diaria, ¿sí? Tienen familiares, tienen gente que siguen en internet, que tienen mucha capacidad de influir en ustedes. Y ustedes al mismo tiempo, seguro, tengan la capacidad de influir sobre otra persona. Es probable que hoy, mañana o dentro de un año, en algún momento haya alguna persona que los tome a ustedes como un líder de opinión, ¿sí? Porque sepan más que esa persona sobre algo en particular, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Continuamos avanzando entonces. Le queda poquito al trabajo. Sigue el modelo social, ¿sí? El modelo social es el último modelo que vamos a ver dentro de los modelos clásicos, ¿sí? Después, en el trabajo número 8, se van a encontrar con los postclásicos que vinieron después y con los estudios culturales, ¿sí? Pero resumamos rápidamente lo que tiene que ver con el modelo social, ¿sí? El modelo social surge un poquito más tardío que los otros, ¿sí? Y vuelve a pensar de nuevo en esta idea de que siempre el
emisor tiene la posibilidad de enviar un determinado mensaje que logre generar una determinada respuesta en el receptor. ¿Sí? Volvemos a esa idea. Pero lo que dice el modelo social es, ojo, ¿por qué? Porque hasta el momento, ¿sí? Tanto en el modelo funcionalista como en el de los líderes de opinión y como en el caso del modelo lingüístico, solo pensábamos en el emisor o a lo sumo pensábamos en el contexto o en la forma del mensaje. Lo que dice el modelo social es, ojo que no todos los receptores son iguales, ¿sí? ¿Por qué? Tomemos de nuevo el primer modelo, el modelo funcionalista. El modelo funcionalista decía, hablábamos, por ejemplo, que si la televisión me decía todo el tiempo que tenía que votar a un candidato político, probablemente yo iba a votar a ese candidato político. Esa idea partía de la base de pensar que todos los que recibíamos ese mensaje éramos iguales y pensábamos iguales y teníamos las mismas ideas. Lo que va a decir el modelo social es, el emisor puede influir en el receptor, pero no hay que pensar que todos los receptores son iguales. Todos los receptores pueden interpretar el mismo mensaje de una manera distinta. ¿Por qué? Porque tienen distintos gustos, provienen de distintos lugares geográficos, ¿sí? Distintos barrios, distintos países, tienen distintos niveles de escolaridad, ¿sí? Por ejemplo, cuando estoy viendo un partido de fútbol y el comentarista empieza a hablar de lo bien que está jugando Messi o de lo mal que está jugando Messi, no todos vamos a recibir ese mensaje de la misma manera. ¿Por qué? Porque somos todos distintos, todos los receptores. Venimos de lugares diferentes, no todos son del mismo sexo, no todos tienen el mismo nivel de escolaridad, habrá algunos que no habrán hecho la primaria, habrá algunos que lo escuchen al comentarista que hicieron primaria y secundaria, habrá algunos que no terminaron la secundaria, otros que hicieron universidad. Provenimos de clases sociales distintas, algunos tendrán más recursos económicos, otros menos, distintas creencias religiosas, distinta orientación sexual, distinta edad, distinto todo, ¿sí? Por ende, pensemos que no todos los receptores van a ser igual, por eso un mismo mensaje no puede ser necesariamente efectivo para todos los receptores, ¿sí? En el trabajo yo les ponía un ejemplo, ¿sí? Que decía al final que, no sé qué, dos personas distintas están viendo un noticiero en donde el periodista del noticiero dice que el problema de la inseguridad se debe a que los padres no educan bien a los hijos, entonces cada vez hay mayor grado de delincuencia juvenil, ¿sí? De jóvenes adolescentes que se dedican a cometer delitos. Entonces, una persona viendo ese noticiero podría pensar que eso es así y decir que sí, que está bien, que los jóvenes tienen la culpa, pero que también es responsabilidad de los papás, que los papás son igual de delincuentes. Y otra persona podría decir que no, que en realidad es necesario que la sociedad contenga a esos chicos, que le den más educación, que haya más horas en los colegios, ¿sí? Dos miradas diferentes ante un mismo mensaje. Las preguntas del trabajo práctico dicen, responda a las preguntas siguiendo el modelo funcionalista. En este caso, Mariano, dice la pregunta, voy a compartir pantalla si lo ven. Bueno, seguro que estarán viendo o empezarán a ver prontamente. La primera pregunta dice, Mariano le mandó un mensaje a Marcos preguntándole si estaba disponible para jugar al Free Fire, pronunciándolo, y esperaba que su amigo aceptara sumarse a una partida, ¿sí? Si tengo que responder las preguntas del modelo funcionalista, la primera pregunta es ¿quién? ¿Sí? En ese caso, ¿quién es Mariano? Dice que le manda un mensaje a Marcos preguntándole si quiere jugar al Free Fire. Después ustedes tendrán que responder por qué canal, ¿sí? Fíjense que ahí dice cuál es el medio por el que le manda el mensaje. Ahí dice cuál es el mensaje. Van a tener que responder a quién se manda ese mensaje y van a tener que responder con qué efecto, ¿sí? Es decir, qué está buscando Mariano mandando ese mensaje, ¿sí? Después, número 2.
Siguiendo el modelo lingüístico, ¿por qué la función emotiva corresponde al emisor? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el emisor es el que puede darle justamente una emoción a ese mensaje, como hablábamos hace un rato. Puede darle una entonación que tenga que ver con la tristeza, con el enojo, con la alegría, ¿sí? Puede utilizar el mensaje para demostrar cuál es su emoción en ese momento. 3. ¿Por qué es importante prestar atención al contexto donde se envía un mensaje? ¿Se acuerdan que hablábamos? No es lo mismo pedirle a alguien en la cena que le pase la sal que pedirle a un compañero que le pase la pelota en una cancha a los gritos, ¿sí? Pensando en el modelo social, dice la cuarta, piensa un ejemplo en el que dos personas pueden interpretar de distinta manera un mismo mensaje, ¿sí? Como esto que hablábamos recién del noticiero, pero otra cosa, ¿sí? Piensa en una situación en la cual dos personas puedan interpretar un mismo mensaje de distinta manera, ¿sí? Por ejemplo, que dos personas puedan reaccionar a un mismo mensaje de distinta manera. Les doy un ejemplo que no pueden usar, ¿sí? Supongamos que yo en clase utilizara un ejemplo hablando bien o mal de un político, cualquiera, ¿sí? Algunos de ustedes, dependiendo de su orientación política, de lo que ha conversado con sus padres, con sus vecinos, con sus amigos, podría estar muy de acuerdo y creer que todo lo que yo estoy diciendo sobre ese político está perfecto, o al contrario, podría estar otro compañero, podría estar sumamente, podría opinar justamente todo lo contrario a mí y reaccionar de manera diferente a la esperada. Punto número 5. Dice, piensa en los mensajes que envía y que recibe todos los días por todos los medios posibles. Comente brevemente con su opinión cuál de los 4 modelos vistos les parece que se parece más a lo que ocurre en la vida cotidiana y por qué. Tenga en cuenta que es una opinión, por lo cual puede elegir más de uno y no habrá necesariamente una respuesta falsa. ¿Qué significa esto? Imaginen todos los mensajes que mandan y reciben ustedes, ¿sí? Los que envían por WhatsApp, los que envían por Instagram, los que hablan cara a cara, ¿sí? Con su propia voz, ¿sí? Hablándole a su familia o al almacenero del barrio, ¿sí? Todas las veces que se comunican en un día. Y ustedes tienen que decir cuál de estos modelos clásicos que vimos, funcionalista, modelo social, líderes de opinión o lingüista, es el que más se parece a lo que ustedes consideran que es su comunicación cotidiana, ¿sí? Pueden elegir más de uno, pueden decir que ninguno se asemeja, pero traten de elegir uno que es el que ustedes creen que es el que más se parece a la comunicación que tienen ustedes cotidianamente. Pueden elegir más de uno, les repito, no hay una respuesta falsa, es una opinión, si no hay una respuesta falsa. Bien. ¿Alguna duda? Yo no, profe, no tengo ninguna duda. Bien, excelente. En estos minutitos que nos quedan... Profe, yo entendí más o menos, pero cualquier cosa le pregunto al WhatsApp. Bueno, si tenés alguna duda ahora y si querés comentarlo, igual... No se me ocurre Rocío, ninguna. No se me ocurre ninguna. Mirá, lo que vamos a hacer igual de todas maneras, más allá de que obviamente me podés preguntar al WhatsApp, también voy a ver la posibilidad de, hoy ya no creo porque tengo un día medio complicado, pero mañana a lo sumo ver si lo puedo subir a YouTube y mandarlo al grupo. Entonces, si tenés alguna duda, podés revisarlo de ahí, más que nada pensando en eso es más que nada pensando igual en la gente que no se pudo conectar. Pero también cuando te enfrentes al trabajo, vos andabas medio por ahí ya, cualquier duda que tengas, me volvés a escribir, ¿sí? No hay problema. ¿Lo deja Bien. en el grupo link? Sí, cuando lo suba, se lo voy a subir al grupo. Sí, o sea, primero lo subo a YouTube y después comparto el link de YouTube en el grupo. Ah, bueno, gracias, profe. Bueno, básicamente voy a pasar ahora, no sé si Rocío tenés alguna duda, si estuviste haciendo el trabajo, si tenés alguna duda, si no, ya paso al tema de Axel y de Elías que no hicieron nada, entonces no pudieron avanzar con nada, entonces comentarle un poco. Estaba tratando de hacerlo de las otras materias, pero cuando haga su trabajo por eso le pregunto, porque ahora me voy a olvidar todo. Dale, no hay problema, no hay problema.
Bueno, Axel y Elías, les había comentado que íbamos a hablar de los 4 primeros trabajos. Los 4 primeros trabajos. No vamos a llegar a hablar de los 4 en el tiempito que nos queda, pero vamos a ir avanzando un poquito, por lo menos hablar del 1 y del 2, ¿sí? El 1 es un trabajo de diagnóstico, ¿sí? ¿Qué significa diagnóstico? Todos los años, cuando arrancan todas las materias, los docentes tenemos la necesidad de hacer algunas actividades que nos permitan saber qué recuerdan de años anteriores de otras materias que tuvieron algunos contenidos similares, ¿sí? Entonces, el trabajo número 1 es largo, es probablemente uno de los más largos, quizás sea el más largo de toda la materia, pero es un trabajo de diagnóstico, ¿sí? Lean, traten de interpretar las consignas, tienen alguna duda, pueden preguntar, pero ahí es como que de alguna manera no importa tanto si se equivocan, porque es para saber qué saben ustedes, ¿sí? Es más, de hecho, si hubiésemos tenido presencialidad, ese trabajo lo hubiésemos hecho en vivo y en directo en las aulas, ¿sí? Es básicamente saber qué saben ustedes, qué se acuerdan de lengua y literatura de la primaria, de los años anteriores, de prácticas de lenguaje, ¿sí? Bien, así que ese, háganlo, pero ¿sí? No hay chance de que esté mal, salvo que no lo hagan. Después avancen, es para saber qué se acuerdan. Vamos a pasar, sí, puntualmente al trabajo número 2, que lo voy a volver a abrir porque ya no me acuerdo qué era puntualmente. Ah, bien, es el que habla sobre la doble dimensión de la comunicación, ¿sí? Siempre que tengamos una comunicación, vamos a utilizar un lenguaje, ¿sí? Sea escrito, hablado, gestual, ¿sí? Y ese lenguaje va a tener una doble dimensión. Por eso decimos que la comunicación tiene 2 dimensiones. Una de esas dimensiones la vamos a llamar dimensión normativa y a la otra vamos a llamar... Perdón, irrumpió Felipe. Les decía que a una de esas dimensiones la vamos a llamar normativa y a la otra la vamos a llamar funcional. Empecemos por la normativa. ¿Qué es la dimensión normativa? Es el conjunto de normas, ¿sí? De ahí viene la palabra normativa, de reglas de lenguaje que vamos sumando, adquiriendo desde chicos cuando vamos aprendiendo a hablar. Siempre se dice que un bebé, aunque los padres decidan no enseñarle a hablar, empieza a hablar solo, viendo a los padres e imitándolo, ¿sí? Por eso, por ejemplo, cuando a un chico le cuesta aprender a hablarlo, le dicen los médicos que hable mucho enfrente del chico, porque el chico, viendo cómo hablan los grandes, empieza a desarrollar el lenguaje, ¿sí? Desde que uno es niño, va adquiriendo capacidades para comunicarse, ¿sí? Y después esas capacidades para comunicarse les va estableciendo una serie de reglas, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero preguntarle a mi esposa si compró el pan, yo no le digo, pan, compraste, esposa. ¿Por qué no le digo, pan, compraste, esposa? Porque tenemos un conjunto de reglas y de normas de las que muchas veces no somos conscientes que nos permiten comunicarnos entre nosotros. Por ejemplo, conjugamos las oraciones de determinada manera para decir, amor, ¿compraste pan? Sí. Lo mismo, por ejemplo, lo que tiene que ver con las entonaciones, ¿sí? No es lo mismo la manera en la que hablo cuando quiero demostrar que estoy enojado que la manera en la que hablo cuando quiero hacer una pregunta. Cuando quiero hacer una pregunta, entono la voz de una manera. Cuando quiero hacer un chiste, entono la voz de una manera para que se note que lo que estoy haciendo es un chiste, ¿sí? Todas esas reglas y normas que me permiten comunicarme, ¿sí? Que todos compartimos en una sociedad para que todos nos podamos comunicar, forman lo que llamamos dimensión normativa, ¿sí? Y después, todo lo que yo hago con el lenguaje es lo que vamos a llamar dimensión funcional, ¿sí? La dimensión normativa es cómo me comunico, ¿sí? Con ese conjunto de reglas. Y la dimensión funcional es para qué me comunico, ¿sí?
Piensen que desde que ustedes se levantan hasta que se acuestan, usan la comunicación para un montón de cosas. Para convencer a alguien, para retar a alguien, para pedirle un favor a alguien, para rendir un examen, para comprar, para a alguien, para intercambiar información, para lo que ocurra. Si yo miro una conversación X, por ejemplo, no sé, un chat de WhatsApp, ustedes le sacan captura a un chat de WhatsApp, ¿sí? De WhatsApp. Voy a ver ahí la dimensión normativa que les permite a los dos hablantes de WhatsApp, ¿sí? O a los dos usuarios de WhatsApp entenderse entre sí. Y voy a ver la dimensión funcional de cada caso pensando en qué función cumplió cada uno de esos mensajes, ¿sí? ¿Qué era lo que se buscaba? ¿Para qué utilizaba la comunicación? ¿Para ponerse al día? ¿Porque uno convencer al otro de algo? ¿Porque uno le quería comentar un chiste o un chisme? ¿Sí? Bien. Entonces, en cualquier situación en la que se produzca una comunicación, hay una dimensión normativa que tiene que ver con que ambos sujetos comparten las mismas normas de lenguaje, y una dimensión funcional que tiene que ver con las intenciones que tiene quien va a comunicar, ¿sí? ¿Cuál es la función que dará esa comunicación? ¿Para qué sirve esa comunicación? ¿Qué busca esa comunicación? ¿Sí? ¿Se entiende alguna duda? Bueno, las preguntas básicamente piden que expliquen con sus palabras qué es la dimensión normativa, que es esto que vimos y que está en el texto, que expliquen con sus palabras qué es la dimensión funcional, y por último les pide que piensen si podría haber comunicación sin una de las dos dimensiones, ¿sí? Eso es medio a modo de opinión, ¿sí? Cuando lean el trabajo, cuando respondan qué es la dimensión funcional y qué es la dimensión normativa, ahí básicamente lo que se les va a pedir es que den su opinión de si creen que podía existir la comunicación sin dimensión normativa o sin dimensión funcional. Bueno. Estimada, hasta aquí hemos llegado. Yo ahora tengo que ir con otra clase. Fue bueno charlar con ustedes. Algunos quizás los encuentre miércoles en la próxima burbuja. Cel y Elías, en cuanto les mande los trabajos, lo van a tener. Así que cualquier consulta, duda, sugerencia, me escriben ahí, ¿sí? Calculo que alrededor de mañana probablemente voy a estar subiendo esto a YouTube y voy a estar mandando el link al grupo. Que tengan un buen día, que cierren bien el día. Gracias, profe. Chao. Nos vemos.